capítulo 6, dentro de la teología propiamente, es decir, el estudio de Dios, lo voy a decir de otra forma, es el capítulo 6 en general, y dentro de la teología propiamente es el 3, la tercera parte. Hoy vamos a estar hablando sobre la Trinidad. En la semana pasada o el anterior mensaje hablamos sobre características de Dios, los atributos comunicables, y la primera hablamos de los atributos incomunicables. Hoy toca un tema difícil y complicado, la Trinidad. Es un tema muy difícil, es complejo, por eso es importante el leer en los libros para que podáis ver todos los detalles y los aspectos, que al menos ahí te lo colocan de una forma resumida, porque de verdad que entender es muy difícil. Nosotros, como la Trinidad no deja de ser la unión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso lo vamos a estudiar de una forma concreta. Vamos hoy a resolver un poco unas dudas y luego vamos a una parte un poco más aplicativa. Voy a ver si lo consigo hacer funcionar. Bueno, si necesito ayuda, ahora os la pido a alguien. Creo que con el ratón aquí me basta. Primero, hay que explicar qué es la Trinidad. Primero, la definición que dice es que Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y además solamente hay un Dios. Este es el problema. Suena contradictorio porque para nuestra naturaleza humana es difícil entender la naturaleza de Dios y de la Trinidad. Es muy difícil. Pero que sea difícil para nosotros entenderla o que no esté en concordancia con nuestra realidad no quiere decir que no pueda ser. Hay un versículo que narra muy bien toda la realidad de la Trinidad, que es Mateo 3, del 16 al 17, y estamos viendo, o lo podemos leer, donde dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos que son las tres partes de la Trinidad en un solo acto. Está Dios Hijo, está Dios Espíritu descendiendo, y luego está ese Dios Padre que habla con esa voz atronadora desde el cielo. Es Dios en tres personas. Pero, ¿qué ocurre? Que son personas distintas. Y luego lo vamos a ver. Por ejemplo, Juan 1, del 1 al 2. Está hablando de que en el principio el Verbo, es decir, Cristo, estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Ahí ya te lo ha colocado. Son dos personas distintas, pero un mismo Dios, una misma naturaleza. Cada una es plenamente Dios. Cada una de ellas es absolutamente Dios. Tiene todos los atributos y capacidades de Dios. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, un montón de pasajes donde, como hemos visto, se habla de la Trinidad. Vemos fórmulas bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y donde comparten atributos. Es decir, en el libro tenéis muchos ejemplos, pero simplemente recordamos donde en textos vemos que hay atributos que comparten unos y otros. Finalmente, llegamos a la conclusión, punto número 3, de que hay solo un Dios. Es decir, Dios es uno y es único. Solo uno en propósito y en esencia. Solo uno en propósito y en esencia. Como dice Deuteronomio 6, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué es lo que los judíos utilizan para tirarnos a nosotros la Trinidad? Es decir, no deja de ser un Dios, pero en esa esencia conviven tres personas. Vale, pues Ana, porfa, pásame las diapositivas. Que pensaba que con el ratón me iba a funcionar y no sé por qué, no me funciona. Son poquitas. Sí, con las teclas de adelante y atrás es suficiente. Las teclas.
Ahí está. Punto número 2. Cuando nosotros explicamos la Trinidad, a veces tendemos a utilizar analogías, ¿vale? Tened cuidado, por eso digo, cuidado con las analogías, porque en primer lugar, la Trinidad no es un trébol, ¿vale? No es un trébol, porque cada pétalo es diferente al resto. Es una parte separada del total, y la Trinidad no es así, ¿vale? Es decir, cada una de las partes son plenamente Dios, no solamente una parte de ella. No es como el agua, como está diciendo, no es que el agua puede ser líquida, puede estar en estado gaseoso o en estado sólido, como el hielo. Tampoco, porque el agua no está en las tres formas de una forma simultánea. O está de una forma o de otra. Si está gaseoso, no está líquido, si está líquido, no está sólido, si está sólido, etcétera, ¿no? Pero es que aquí, sí, en la Trinidad, sí que las tres partes en el mismo momento siguen siendo completamente Dios. El agua, depende del estado, tiene diferentes propiedades o características, pero falta el qué, la unicidad y la inteligencia. Al final el agua no suple en la idea de la Trinidad. Y luego tampoco es como la experiencia humana, que a veces se ha dicho, es que la Trinidad es como si yo, por ejemplo, en mi caso ahora, digo, yo estoy ahora mismo de pastor, pero luego voy a mi esposa como esposo y voy a mis hijos como padre. Tampoco, porque es una persona en tres momentos diferentes, no son tres personas diferentes. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que no hay analogía que pueda responder perfectamente a la Trinidad, por lo que cuidado, porque aunque ayuda un poco a romper ese cascarón, no llega a cumplirse. Vamos al punto número 3. Vamos a pasar la diapositiva. Cuidado con las herejías también, ¿vale? Por ejemplo, esto simplemente lo digo para que os suene, el modalismo, que liderado por Sabelio, que también se puede llamar sabelianismo, ¿qué es lo que hablan ellos o qué es lo que dicen? Pues que hay una persona, pero como en tres formas, como si fuera un Dios que se disfraza de tres formas diferentes haciendo tres cosas diferentes. Esto lo suelen utilizar o suelen hoy en día hablar de ello los pentecostales que se llaman unicitarios. Hay sobre todo un grupo de pentecostales donde la Trinidad no existe. Es el mismo Dios que hace tres cosas diferentes, pero que no son tres personas. Luego tenemos el antiguo arrianismo y también el subordinacionismo. Es difícil la palabra. Y esto lo instauró Arrio, que también fue un teólogo, hace muchos años, donde habla de que ni el Hijo ni el Espíritu Santo son Dios. Están como por debajo, ¿no? Donde el único Dios es Padre y los demás no lo son. Por eso se utiliza esta palabra, subordinacionismo, porque el Hijo es inferior al Padre en esencia. Pero no lo es, porque hemos llegado a la conclusión a través de la palabra de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, igualmente Dios. Hoy en día esto lo sostienen sobre todo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová van a ver a Jesús no como Dios, sino como un ser inferior, un mini Dios, por así decirlo. Y luego vamos con el triteísmo, que donde los mormones, por ejemplo, hablan de tres dioses diferentes. 1, 2, 3. Así que hay que entender la diferencia, y abajo lo ponemos en verde. Por ejemplo, esto es un punto que lo vais a encontrar a veces en teología, y es un punto discutido, donde hay quien dice que en esencia las tres personas son iguales, pero en obra sí que hay una subordinación, es decir, el Hijo se somete a la voluntad del Padre que le envía al mundo y el Espíritu Santo se somete a la voluntad de Padre e Hijo cuando es enviado por nosotros. Hay muchos textos, hay otros que dicen que no, bueno, ahí está la discusión, pues si alguna vez os la encontráis, que no os asuste. Subordinación económica, es decir, de acto, de labor, o funcional, es como se suele llamar en otros lugares. Ahora sí, vamos al número 4. Llegamos a la parte de los dibujitos. Esto lo habéis visto, esto es tal cual del libro, yo he hecho pantallazo y lo he copiado, ¿vale? Las 4 primeras menos la última. Muy bien. Explicación visual. En primer lugar,
Dios no está dividido en tres partes. No es un Dios de tres lugares, por lo que el primer dibujo no funciona. El segundo, abajo, es que las distinciones personales no son atributos añadidos al ser de Dios. Es decir, no es que el Hijo pone una parte, el Espíritu Santo pone otra y el Padre pone otra. No. No son tres personas sumando para un conjunto. Ni tampoco que no son tres formas de percibir al ser de Dios. Es decir, no es un Dios que se disfraza de tres formas diferentes, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma? Pues la que tenemos ahí, que es más grande. Tres personas que al mismo tiempo son distintas y al mismo tiempo son iguales al ser de Dios. Es decir, hay una cierta diferencia, pero que no llega de ser total, porque todos aún así forman parte de Dios. ¿Es difícil? Sí, pero es así. ¿Cómo lo también se explica? Bueno, no se lee quizá muy bien, pero se intuye muy bien, donde el Padre, vamos al triángulo de fuera. El Padre no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Pero al mismo tiempo, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Es un poco difícil, pero esta es la realidad. Muy bien. Punto número 5. ¿Es importante la Trinidad para nosotros? Pues mira, es importante porque el mensaje de expiación está en juego. Si no existe Trinidad, podríamos llegar a decir, una criatura, como piensan algunos, como Jesús de Nazaret, ¿de verdad puede salvarnos? Si no creemos de verdad en que Cristo es Dios y tiene todo el poder sobre la vida y la muerte, si pensamos que no es así, entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿Cómo vamos a ser salvos? La palabra de Dios, entonces, estaría en un serio aprieto. O, por ejemplo, la justificación solo por la fe. ¿Es de verdad Jesús fiable para depositar en Él toda nuestra fe? Si no entendemos la Trinidad bien, todo esto se tambalea. ¿Adorar a Jesús, si no es Dios, es correcto? ¿De verdad podemos adorar a alguien que no es Dios Padre? ¿A un ser inferior creado, a un Dios de segundo nivel o simplemente a una herramienta humana? Luego la posición de Jesús también es compleja. ¿Puede una criatura hacer algo que Dios no puede? Es decir, si si Cristo ha salvado es porque Dios no puede. Entonces entramos ahí en muchos problemas teológicos y filosóficos y finalmente, a raíz de la palabra, la realidad y la naturaleza de Dios no se puede explicar bien. Porque encontramos la Trinidad por todos los sitios. Bien, 6. Aquí ya entramos en lo que es más práctico. Son diferentes funciones primarias que se relacionan con el mundo y entre sí. Muy bien. Yo sé que hay mucha letra, pero vamos a enfocarnos, ¿vale? En primer lugar, el primer punto, hablamos en la creación. ¿Cómo trabaja la Trinidad en la creación? ¿Por qué es importante? Génesis capítulo 1. Hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué utiliza un plural? Hay gente que dice, no es un plural majestático, ¿no? Como de majestad, como a veces hablaban los reyes, ¿no? El nosotros, o ese tipo de palabras tan pomposas, pero realmente está claro, y no es la primera vez que lo dice. Génesis capítulo 1, pero también Juan capítulo 1. Jesús, o el Verbo, era con Dios, el Verbo era Dios. Hay una pluralidad dentro de la creación, en la que dice Juan 1.1 y siguientes, que por Cristo, por el Verbo, fueron hechas todas las cosas. Entonces vemos que hay una unidad en la creación. El Padre dio las palabras creadoras. El Hijo realiza los decretos de Dios y vemos que el Espíritu Santo estaba activo, donde dice la palabra que el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra, sustentando y manifestando la presencia de Dios en la creación. Así que la Trinidad primero es importante por este hecho en la creación, pero también la vemos en segundo lugar en la redención. Dios Padre planea la redención y envía al Hijo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos podamos ser salvos. Pero claro, tiene que haber una obediencia. El Hijo obedece y ejecuta la redención. Juan 6:38. Podemos ver cuando estaban en el jardín del Getsemaní,
Jesús llorando, sufriendo, dice de esta copa, como diciendo, que pase esta copa de mí, pero al final, ¿qué dice? Que se haga tu voluntad. Y se somete, él dice, a la voluntad. Y luego vemos que Padre e Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Aplican la redención y nos sella, sellados por el Espíritu Santo para salvación. Nos ayuda después a la regeneración, santificación y luego para el poder, para darnos poder, hacer la evangelización del mundo. Sin la Trinidad obrando, la redención no puede funcionar. Repetimos, iguales en ser, diferentes en papeles. Una unidad ontológica, una diferencia económica. Punto número 7. Y luego llegamos a nuestra experiencia. ¿Cuál es? Que yo tengo que experimentar el poder del Padre. ¿Cuál es el poder del Padre? El que lo crea todo, el que sustenta toda la existencia, el que nos provee de todo lo que necesitamos, el que nos aprovisiona dentro del mundo como discípulos y como evangelistas, que desde el trono celestial Él obra con su poder y su soberanía. Y finalmente Él nos da toda seguridad de victoria. Así que cuando yo pienso en la Trinidad tengo que pensar que el Padre nos da toda esta respuesta. Pero es que luego cuando vamos al punto número 2, al Hijo, ¿qué es lo que hace? Ejecuta la creación. Su palabra tiene poder, absolutamente. Donde Él es y otorga a los creyentes santidad y luz, como vemos a través de la palabra. Él tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Victoria sobre la muerte, tanto Él como los que estemos en Él al morir, y luego tiene ese poder expiatorio y salvífico, el poder para limpiar de pecado y hacernos ser hijos de Dios. Para terminar, en el tercer punto, donde vemos que el Espíritu Santo, su poder, sella y regenera. Sellados y regenerados por la obra del Espíritu, que convence y restringe de pecado. Todo esto está con sus versículos, por lo que, lo repito, en el libro lo tenéis todo. Donde el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía. Donde nos hace recordar y nos enseña, como vemos en Juan 14, etc. Donde nos hace recordar y nos empodera para hacer la evangelización del mundo. Capacita, ahí tenemos el error, capacita y entrega dones a la Iglesia. Cuando la palabra dice que el Espíritu entregó y otorgó dones a los miembros de la Iglesia y todos juntos los ponemos a disposición. Y finalmente habla y confirma la palabra en nuestro corazón. Donde en este mismo acto de estudiar la palabra, si no es por la obra del Espíritu, podremos llegar a una comprensión semi-intelectual, es decir, podemos llegar a entender todas estas palabras, pero eso no va a hacer mella en nosotros y mucho menos vamos a poder llevarlas a comprender, a aceptar y a poner en práctica. Todo eso forma parte de la obra del Espíritu Santo. Y terminamos con una pregunta, número 8, que es, ¿podremos llegar a comprender la Trinidad completamente? Siguiente, vamos a ver la respuesta. No vamos a poder, lo siento mucho. ¿Vale? Yo sé que nos encantaría llegar y de pronto como sentir es una revelación y que todo llegase a encajar y asimilarlo, pero la Trinidad es un misterio para el ser humano que lo ordenamos y lo entendemos de la forma en la que podemos y lo explicamos, pero realmente nunca vamos a poder llegar a entenderla completamente. Seguramente lo entenderemos más cuando llegue al Padre. Creo que hay más. Por lo tanto, podemos llegar a entenderlo un poco con ciertos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo entender un poco la unidad de Dios como también la palabra nos habla de la unidad entre judíos y gentiles. Juan capítulo 10, versículo 16. Un redil, o sea, dos pueblos, un redil, un pastor. Es decir, judíos y gentiles van a ser uno dentro de Cristo. Y en esa unidad, al igual que Dios trabaja y obra en unidad, nosotros también obramos de una forma multicultural, todos siendo uno dentro de Cristo. También podemos entender un poco la unidad en el matrimonio. Dos personas diferentes, muy diferentes muchas veces, antagónicas, podríamos llegar a decir incluso, pero que somos uno.
con Dios. Eso es el matrimonio. Uno. Somos una unidad, dos personas diferentes, que obran conjuntamente para hacer la evangelización del mundo. Génesis 2:24, el hombre dejará a su mujer y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y luego Pablo lo explica y utiliza la unidad del hombre y la mujer para explicar la unidad de Cristo y la Iglesia, siendo uno. En tercer lugar, la unidad de la Iglesia, 1 Corintios 12:12, donde nos habla de que, muchos dones, muchas partes, pero un cuerpo, con Cristo a la cabeza. La Iglesia somos uno, pero formado por muchas personas. Así que entendemos y podemos experimentar la unidad dentro del Evangelio, de la misma forma que podemos entender un poco la unidad dentro de la realidad de Dios.